La regla oculta del lenguaje humano. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las palabras que más usamos suelen ser tan cortas? Decimos sí, no, yo, tú, de, en, un, la. Son palabras pequeñas, rápidas, casi automáticas. Pero cuando queremos hablar de ideas más específicas o complejas, aparecen palabras más largas. Civilización, comunicación, extraordinario, matemática, extraterrestre. Esto no parece ser una simple casualidad. Detrás del lenguaje existe una especie de orden invisible, una regla matemática que aparece una y otra vez cuando los seres humanos hablamos, escribimos o transmitimos información. Esa regla se conoce como la ley de Zipf. De forma simple, esta ley dice que en muchos idiomas las palabras más frecuentes aparecen muchísimo más que las palabras menos usadas. La palabra más común aparece muchas veces, la segunda aparece menos, la tercera aún menos, y así sucesivamente. Es como si el lenguaje se organizara solo, buscando ahorrar energía. Pensemos en una conversación común. Si alguien te pregunta, ¿quieres té?, puedes responder simplemente, sí. No necesitas decir, confirmo de manera afirmativa mi aceptación respecto a la bebida ofrecida. Sería ridículo. Nadie habla así en la vida diaria, porque el lenguaje está diseñado para ser útil, rápido y eficiente. Pero aquí aparece algo interesante. Si todo se tratara solamente de ahorrar esfuerzo, entonces usaríamos únicamente sonidos o palabras muy cortas. El problema es que eso no bastaría para explicar el mundo. Necesitamos palabras más largas, porque también necesitamos ideas más precisas. No es lo mismo decir cosa que decir telescopio, memoria, gravedad, conciencia o universo. El lenguaje vive en equilibrio entre dos fuerzas. Por un lado, el deseo de hablar con el menor esfuerzo posible. Por otro, la necesidad de comunicar ideas cada vez más complejas. Y ahí es donde la ley de Zipf se vuelve fascinante, porque no solo muestra cómo usamos las palabras, también revela que el lenguaje humano tiene una estructura profunda. Ahora pensemos en los niños. Cuando un niño pequeño comienza a hablar, su lenguaje todavía no está completamente organizado. Usa pocas palabras, repite sonidos, mezcla significados y muchas veces depende del contexto para hacerse entender. Pero con el tiempo, su vocabulario crece. Aprende palabras nuevas, frases más largas, formas más exactas de pedir, explicar o contar algo. Su comunicación se va afinando. Es como si el lenguaje, poco a poco, fuera encontrando su forma más eficiente. Y esto nos lleva a una pregunta muy poderosa. ¿La ley de Zipf aparece solo porque los humanos somos humanos o aparece cada vez que un sistema de comunicación se vuelve complejo? La respuesta nos lleva fuera de nuestra especie. Algunos estudios han observado patrones parecidos en las vocalizaciones de delfines y en los cantos de ballenas. Estos animales no solo emiten sonidos al azar, se comunican, repiten señales, aprenden y modifican sus sonidos con el tiempo. En los delfines, por ejemplo, se han estudiado silbidos que parecen tener cierto grado de organización. No significa que hablen como nosotros. Tampoco significa que tengan palabras humanas escondidas en sus sonidos, pero sí sugiere que su comunicación puede tener reglas internas. Y si una especie necesita transmitir información, reconocer individuos, coordinarse o responder al entorno, tiene sentido que su comunicación busque eficiencia, no gastar energía de más, no hacer sonidos innecesarios, pero tampoco quedarse corta cuando necesita expresar algo importante. Hasta aquí, la ley de Zipf ya parece interesante. Pero el misterio se vuelve todavía más grande cuando se aplica a textos que nadie ha logrado descifrar. Uno de los casos más famosos es el manuscrito Voynich. Este antiguo libro está lleno de símbolos extraños, dibujos de plantas desconocidas, diagramas misteriosos y páginas escritas en un sistema que nadie ha podido traducir de manera definitiva. Durante años, algunos han pensado que podría ser un idioma perdido, otros creen que podría ser una falsificación o un texto sin sentido. Pero cuando se analiza estadísticamente, aparecen patrones que se parecen a los de un lenguaje real. Esto no prueba que el manuscrito diga algo concreto, tampoco significa que ya sepamos leerlo, pero sí hace que la pregunta sea más inquietante. ¿Y si no fuera un simple engaño? ¿Y si realmente contiene información, aunque todavía no tengamos la clave para entenderla? La ley de Zipf no traduce un idioma, no nos dice qué significa cada símbolo, pero puede ayudar a distinguir entre un conjunto de signos completamente aleatorio y un sistema que parece tener estructura. Y aquí es donde el tema da un salto enorme, porque si algún día la humanidad captara una señal proveniente de otra civilización, ¿cómo sabríamos si estamos frente a un mensaje o solo frente a ruido del espacio? Una señal extraterrestre no vendría necesariamente en palabras, no tendría español, inglés, ni ningún idioma conocido. Podría ser una secuencia de sonidos, pulsos, símbolos, ondas o patrones que no entenderíamos al principio. Pero quizás podríamos buscar algo más básico: orden, repeticiones, frecuencias, estructuras, relaciones entre partes simples y partes complejas. Tal vez una civilización completamente distinta a la nuestra también tendría que resolver el mismo problema: cómo comunicar mucho gastando lo menos posible. Porque la economía del lenguaje no es solo una costumbre humana, podría ser una consecuencia natural de cualquier sistema inteligente que necesite transmitir información.
Si tienes mucho que decir, necesitas organizarte. Si quieres ahorrar energía, necesitas simplificar. Y si quieres comunicar ideas complejas, necesitas un sistema flexible. Por eso, la ley de Zipf es tan curiosa, porque aparece como una huella matemática del lenguaje, pero también como una posible señal de inteligencia. Está en nuestras conversaciones diarias, en los libros, en los textos antiguos, en ciertas formas de comunicación animal, y quizás, algún día, podría ayudarnos a reconocer un mensaje que venga desde mucho más lejos. Tal vez el universo esté lleno de ruido, pero si algún día entre ese ruido aparece una estructura, una repetición, una frecuencia que no parece casualidad, quizás alguien tendrá que preguntarse, ¿estamos escuchando solo el espacio? ¿O estamos escuchando a alguien intentando decir algo? Porque al final, el lenguaje no es solo hablar, es ordenar el caos para que quizás otro pueda entenderlo.